En el Salmo número 2, vamos a iniciar en el versículo 12 y luego nos regresamos del 1 en adelante. El versículo 12 del Salmo 2, y mantiene su Biblia abierta para los que traen Biblia. Fíjese, hermano, que he estado pensando que vamos a comprar varias Biblias y a proporcionarle a todo el equipo de servidores para que todos traigan su Biblia. Muy importante, hay que traer nuestra Biblia. Y creo que el papel no pasa de moda, porque usted sabe, yo hace mucho tenía como 1000 fotos guardadas en una cámara digital y la cámara se me descompuso y perdí esas fotos. Pero tengo fotos de muchos años y ahí están. El papel es mejor. Así que vamos a promover eso porque es una inquietud que vengo sintiendo. Yo soy muy bendecido porque estaba buscando mis Biblias. Tengo muchas Biblias de estudio, de muchas cosas. La última que me regaló el hermano Oscar es la versión del Rey Santiago. Muy, muy buena en inglés y en español. Excelente Biblia. Tengo la Biblia de Lutero y otras Biblias, hermanos, que estuve yo checando estos días y dije, mira cuántas Biblias muy valiosas tengo. Pero yo creo que todos los servidores deben, hermanos, de pues traer su Biblia como es correcto. Cuando íbamos antes a la iglesia, yo me acuerdo, nos identificábamos por la Biblia, ¿verdad? Cuando íbamos a la iglesia los domingos. Entonces vamos a tratar de tomar eso por lo menos, ¿verdad? Con los servidores. Dice entonces Salmo 2, 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en Él confían. El último renglón de este Salmo de 12 versículos dice, bienaventurados los que en Él confían. Estuvimos viendo las bienaventuranzas de el Sermón del Monte y luego nos fuimos a los Salmos. También hay varias bienaventuranzas y este Salmo, como el anterior, precisamente nos habla de una bienaventuranza. Específicamente aquí dice que son bienaventurados los que confían en Dios. ¿Cuántos confían en Dios de los que estamos aquí? Amén. Confiamos en Dios. Esta palabra es muy edificante. Pero sabe que está puesta al final de un salmo un poco complejo. Un salmo profético. Un salmo que nos habla del drama de los siglos. Es uno de los salmos más mencionados en el Nuevo Testamento. Se menciona cerca de 17 veces. Aunque cuando usted abre su Biblia, no se nos dice que fue escrito por David, pero el Nuevo Testamento nos dice en Hechos 4 que fue David quien lo escribió. Y es un salmo profético, pero también es un salmo real. Habla de la coronación de David o de uno de sus descendientes, pero finalmente habla de Jesús. Es un salmo totalmente mesiánico, porque ungido quiere decir el Mesías, el Cristo. Y encontramos esa palabra porque dice aquí, hermanos, ahorita lo vamos a leer, dice, ¿por qué se levantaron los reyes de la tierra, verdad, contra Jehová y contra su ungido? Así que con esa introducción le despierto su interés por ese salmo para que lo lea, lo analice y también le bendiga. Empezando a leerlo desde el versículo 1 dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Y esto no es bueno, esto habla de un caos. Es una multitud agitada, inconforme, protestando. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra.
Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, alegraos con temblor. Y vamos a leer el versículo que leímos al principio. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Hermana, ¿le entrega a mi esposa este teléfono? Versículo 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. En el Salmo 1 vimos hace 8 días al hombre que es bienaventurado porque se deleita en la ley de Jehová. En este Salmo vemos la contraparte, al hombre que se rebela contra Jehová. Y esto es un poco así como el Apocalipsis, como el Génesis. Cuando usted empieza a leer el Génesis, los primeros 2 capítulos ve al hombre en comunión y en obediencia absoluta a Dios. A partir del capítulo 3 ya ve al hombre en rebeldía y en desobediencia contra Dios. El Salmo 1 y 2 nos aportan ese patrón. En el Salmo 1, el hombre que se deleita en la ley de Dios. Y el Salmo 2, el hombre que se rebela contra Dios. Y como ya dijimos, Hechos 4:25 dice: porque por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Entonces aquí, hermanos, Hechos 4:25 nos está diciendo que fue David quien escribió este salmo, ¿sí? Y vemos entonces, hermano, dice las naciones, se amotinan las naciones. Esta palabra amotinar es, como le comentaba, es una agitación de los pueblos. Y el salmista empieza diciendo, ¿por qué? Es una pregunta. ¿Por qué los pueblos y las naciones se rebelan contra Dios? ¿Y por qué están diciendo, verdad? Como lo expresan, dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos nada que nos una a Dios. Y el salmista se pregunta, ¿por qué? No hay respuesta aparentemente, pero él está desconcertado. Porque si reflexionamos, Dios ha sido bueno. ¿Sabe qué dice Mateo 5:45? Que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Quiere decir que Dios ha bendecido a todas las personas en todas las naciones. Amén. A pesar de esas bendiciones, ellos están diciendo, rompamos sus ligaduras. Dios es bueno porque el sol es creación de Dios. Y mañana el sol va a salir sobre el malo y sobre el bueno. Yo pensaba en esto y de pronto le dije, Señor, ¿qué pasará si mañana nomás el sol sale sobre tus hijos? ¿Se imagina qué impacto, hermano? Y el resto que estuviera en oscuridad. Nada más que aquí nos llevaremos una sorpresa porque algunos cristianos estarían también sin luz. Entonces mejor le decimos, sigue siendo bueno, Señor. Manda el sol sobre buenos y malos. Y luego dice, hace llover sobre justos e injustos. Dios es bueno. Si usted es dueño de una propiedad y tiene personas que se la cuidan y otras que se la maltratan, ¿a quién les daría de comer? ¿A quién les daría usted una dádiva? A los que son buenos con usted. Pero Dios es misericordioso, hermano. Por eso el salmista se pregunta, ¿por qué? ¿Que no han visto la gloria de Dios? ¿Que no han visto las bendiciones de Dios? Por eso es una pregunta, hay desconcierto en la pregunta. Y luego fíjese, más adelante se nos dice en Hechos 14:15, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Miren, mucha atención, lo que Dios ha hecho con las naciones. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de esas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, ¿cuándo, hermano?
en las edades pasadas, o sea, en todo el tiempo pasado, desde que existe el hombre. Mucha atención, desde que existe el hombre, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Quiere decir, Dios ha dado libertad para que la gente tome su propia decisión, pero Dios nos ha dejado sin testimonio. Él se ha hecho presente siempre en la vida de cada ser humano. ¿Cómo se ha hecho presente? Haciendo bien. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? No se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos. ¿Usted recuerda cuando yo le prediqué la parábola del rico insensato? Cuando tuvo una cosecha abundante, dijo: mis graneros. Pero la Biblia nos dice que aquel año cosechó mucho. Quiere decir que los años pasados fue una cosecha normal. Nos da a entender que ese año tuvo la bendición de Dios. Y este hombre, en lugar de reconocer que Dios lo ha bendecido, se envanece y dice: esto haré. Y si allí hubiera unos puntos suspensivos, esperaríamos que dijera: iré a la casa del Señor, daré mis diezmos y le daré gracias por sus bendiciones. Pero no, dice: derribaré los graneros que tengo y construiré otros más grandes. Y le diré a mi alma: gózate, alégrate, regocíjate. Es Dios quien da la capacidad al hombre de fructiferar. Dice que Él nos da lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento, es decir, dándonos el alimento, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dios ha hecho esto en todas las edades, con los hombres buenos y con los hombres malos. Por lo tanto, cada persona debería volverse a Dios. Al analizar esto y ver su creación, tendría que decir: los cielos cuentan tu gloria, oh Dios. Y no decir: qué sabia la naturaleza. Hermanos, mire, yo no sé usted, pero yo recuerdo de chiquito en el pueblo viajábamos en terracería. Había pues esas, allá se les llaman camionetas de 3 toneladas, trocas, ¿verdad?, que le llaman aquí, y todos íbamos afuera. Y ahí vas parado y sobresales sobre las redilas. Y si no te ponías listo, de repente venía la ramona, o sea, una rama grande, y te pegaba. Y yo no veía sabiduría en el árbol que dijera: ahí vienen unos humanos, me voy a levantar. No, el árbol no era sabio, el que tenía que ser sabio éramos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza no es sabia. Sabio es el creador y el autor de la vida, el que hizo los cielos y la tierra con su palabra. Alabado sea su nombre para siempre. El hombre no tendría que decir que la naturaleza es sabia, no. Dios dice aquí en resumen: Él ha hecho el bien, ha dado las lluvias del cielo, ha dado tiempos fructíferos y ha llenado de sustento y de alegría el corazón de los hombres. Por eso el salmista dice: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se rebelan contra Dios? ¿Que no han entendido que Dios solamente quiere bendecirles? Que Dios quiere hacerles bien, que Dios quiere abrir los cielos sobre sus vidas. A pesar de esto, la humanidad se rebela contra Dios, hermano. Y debo decirle algo: la rebelión fue tan grave, porque en Hechos 4, cuando se menciona este salmo, dice: porque por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y sus príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. La rebelión se hizo más grande en los tiempos de Cristo, porque verdaderamente, dice Hechos 4:27, verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quién se unió? Herodes y Poncio Pilato. ¿Se acuerda que eran enemigos? Aquí dice:
Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Se unieron los gobernantes gentiles, paganos, con los líderes judíos para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes había determinado que sucediera. Esa es la máxima expresión de rebelión en la tierra contra Dios y contra su ungido. Ahora, las cosas van empeorando, hermanos, y yo debo decirle, debemos de poner mucha atención. Mire, cuando Dios da los 10 mandamientos, usted sabe cómo comienza el decálogo. Yo soy tu Dios fuerte y celoso. No tendrás dioses ajenos fuera de mí. Pero no hay ningún mandamiento contra los ateos, porque no había ateos. Hay mandamiento contra los idólatras, los que adoran ídolos y adoran muchos dioses. Pero no hay mandamiento contra los ateos. Ahora, si tú evangelizas una persona que tiene fe en algo, es más fácil que se convierta a Cristo. Usted recuerda cuando Pablo llegó a una ciudad en donde había muchos altares de ídolos, pero había un altar vacío por si surgía un Dios. Entonces Pablo dijo, aquí los agarro. Va y se para enfrente y le dice, veo que ustedes son muy creyentes y tienen mucha fe. Y tienen un altar que dice al Dios no conocido. Por si salía otro Dios, pues a ese Dios yo les predico. Pero no es cualquier Dios, es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y aquellos que eran idólatras se convirtieron a Dios. Por eso en el decálogo hay mandamiento contra los idólatras, pero no hay mandamiento contra los ateos. El tiempo ha empeorado. Antes había gentes politeístas que adoraban muchos ídolos. Eso es historia. Ahora hay otro tipo de gente, ateas, que no creen en nada, que creen que vienen de una explosión, que creen que vienen de un animal antiguo, que creen que vienen del mar, que creen que son dueños de sus vidas y de sus destinos. Y esa es una generación peor todavía que los idólatras. Por eso, hermano, la pregunta tiene eco: ¿por qué? ¿Por qué se amotinan las gentes queriendo romper las ligaduras, la conexión con Dios? Y lo vemos como le mencionaba, cuando dice el libro de Hechos, verdaderamente se juntaron los gentiles, los judíos y todas las personas contra Jesús. Sin embargo, en la segunda parte vemos que dice: el Señor se reirá de ellos. Primero el salmista tiene la mirada en la tierra. ¿Cómo está la tierra? ¿Cómo está el medio espiritual? ¿Cómo está el mundo? Pero luego voltea arriba y dice: el que mora en los cielos. Gracias a Dios, hermano, que nuestro Dios está en el cielo. Todo lo que quiere ha hecho. Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre, y no hay imposible para Él. ¿Sabe qué? A Dios no le preocupa lo que pasa aquí en la tierra. Él mora en los cielos, en luz inaccesible, en donde todo es perfecto, en donde recibe la adoración día y noche. El que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ello, y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Está anunciando, hermano, la ira de Dios, que está anunciando el juicio contra esas personas que se están rebelando contra Dios. Hay una anticipación aquí de un juicio, porque está escrito que todos los hombres mueran y después cada uno comparezca delante de Dios. Se anuncia el juicio contra esas naciones. Dios tiene el control. Y luego pasamos a la tercera cosa, o el tercer aspecto, porque Dios dice: el Padre, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ya aquí, hermanos, el énfasis es en el Hijo. Dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Mire cómo ahí se deja ver la característica del juicio. El hierro siempre habla de juicio. Por eso los romanos eran un imperio
tipificado con el hierro, pies de hierro, porque aplastaban sin misericordia, castigaban, desmenuzaban, deshacían a sus oponentes. Entonces, aquí lo que se está hablando, hermanos, es de Dios desde los cielos está anunciando el plan eterno que Él tiene para las naciones. Primero, Él ha establecido, dice hermano, Él ha establecido un decreto: mi hijo eres tú. ¿Qué quiere decir, hermano? Hay un medio para ser salvo: Jesucristo, el Hijo eterno del eterno Dios. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Y luego viene un juicio para aquellos que quieran romper todo vínculo con Dios. Por eso dice: los que lo desmenuzarás con vara de hierro, como vasija de alfarero. Dice: los quebrantarás con vara de hierro, y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Entonces nosotros lo que estamos viendo, hermano, es que a pesar de que la humanidad se rebele contra Dios, hermano, Dios tiene el poder, y que esta aversión hacia Dios y hacia Cristo no ha cambiado. Al contrario, está creciendo en la tierra. Usted no se sorprenda ni espere que la gente inconversa lo motive para buscar a Dios. Usted no espere que le diga a sus amigos: oye, voy a buscar de Dios, y que le digan: oye, qué bueno, échale ganas, ve a la iglesia, busca de Dios. Pero si usted se va a los antros, le van a decir: a ver, platícame, ¿qué hiciste? ¿O por qué no invitas? Estamos en un mundo en donde es más fácil hacer lo malo y es más difícil hacer lo bueno. Porque si el mundo se pone de acuerdo en algo, porque los malos se unen, como Herodes y Pilato, que eran enemigos, y ese día que Cristo fue arrestado se reconciliaron. El mundo, que tiene diferentes ideologías, se une y está de acuerdo en una cosa: en rechazar a Jesús, el Salvador de la humanidad. Y no solamente, hermanos, estamos en la época de que las personas no crean en Dios o rechacen el evangelio, sino que hay un sentimiento anticristiano. Si saben que eres cristiano, no solamente no te van a motivar que busques a Dios, sino que te van a perseguir. ¿Se acuerda cuando le hablé de la persecución? Que hay una persecución de mano y una persecución de boca. ¿Cuántos se acuerdan de ese tema? La persecución de mano es la espada, ¿verdad? Pero la persecución de boca también mata reputaciones, también afecta vidas. Y por eso es anticipado que cada creyente puede sufrir un cierto grado de persecución, un cierto grado de hostilidad. Porque no solamente el mundo es anticristiano o no cristiano, sino que hay un sentimiento contra, una aversión contra Cristo y sus seguidores. Así que nosotros, hermanos, debemos de estar preparados. Pero mire, el Salmo va cerrando con una oportunidad y con un llamado. Dice: ahora, versículo 10, ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Dice: admitid amonestación, jueces de la tierra. ¿Qué está diciendo? Detente un momento. Permite ser enseñado. Recibe la enseñanza. No pierdes nada. Si vas por la vida llevando un camino y de repente Dios quiere hablarte, sé prudente, dice, ¿verdad? Por eso dice aquí: oh reyes, sed prudentes. Y hermanos, tenemos que entender que se refiere aquí a los reyes, personas en eminencia, pero también a personas como usted y como yo. Porque cuando Dios no es nuestro rey, entonces yo soy mi rey. Estamos en un mundo que exalta el yo, la autosuperación. Personas que dicen: yo puedo. Personas, hermano, que exaltan el yo. Entonces ellos son sus propios dioses. ¿Sabe? Por eso dice el Padre nuestro: líbranos de la tentación. No nos metas líbranos del mal y no nos metas en tentación. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Porque si yo caigo en tentación y en pecado, entonces yo soy mi rey. Por eso dice: líbranos de la tentación. ¿Por qué? Porque el reino es tuyo, no es mío. Porque el rey eres tú, no yo. Y cuando yo hago lo que quiero, estoy proclamando ser mi propio rey. Pero para nosotros hay un solo rey,
y Señor de señores. Su nombre es Jesucristo, alabado sea su nombre. Por eso dice: reyes, admitid amonestación. O sea, a todas las personas que se creen independientes, que se creen que pueden hacer lo que ellos quieran, lo que ellos piensan, la palabra le dice: haz un alto, espérate un momento, no rechaces lo que no conoces. La mayoría de las personas rechazan la fe y la palabra de Dios y nunca la han leído, hermanos. ¿Cómo es posible que rechaces lo que no conoces? Por eso el Salmo nos pone primero el contexto de lo que está pasando abajo y luego nos explica el programa divino. Viene un juicio con vara de hierro, pero luego viene la oportunidad. Sabe que Dios siempre, antes de que mande el juicio, manda la oportunidad de ser salvo. Cuando vino el diluvio, Dios mandó el arca. Ahora viene un juicio, Dios mandó a su Hijo amado en la cruz del Calvario para redimirnos, perdonar nuestros pecados, y no tenemos por qué quedarnos a la gran tribulación, hermanos, porque la iglesia estará con Cristo en las bodas del Cordero. ¿Sabes qué te dice el Señor? Como dice el profeta Ezequiel: no quiero la muerte del que muere. ¿Por qué habréis de morir? No quiero la muerte del que muere. ¿Por qué habéis de morir? Escoge la vida. Escoge no quedarte a los juicios. Escoge evitar la condenación. Sé prudente. Admite amonestación. Admite que estás equivocado. Que la palabra de Dios te redarguya y que puedas recibir a Cristo como tu Salvador. Y luego, hermanos, el llamado al pueblo. Con esto está terminando el Salmo. Dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Fíjese cuántos sentimientos hay para todos aquellos que le servimos a Dios. Ahorita decía Viri, me pongo nerviosa. No, siempre nos ponemos nerviosos, aunque tengas 20 años, 30 años. Eso nunca se te va a quitar. Le dijo su abuelo a Spurgeon cuando era joven, le dijo: quiero que ores por mí porque cada vez que voy a subir al púlpito siento aquí en el estómago como que algo que me sube y me baja. Y su abuelo le dijo: el día que dejes de sentir esto, deja de predicar. ¿Cuántas emociones hay en esto, hermano? Servid a Jehová con temor, temor reverente, temor que nos lleva a la obediencia. No le podemos servir a Dios estando en pecado, hermanos. No. Y luego dice: alegraos con temblor. ¿Sabe que esta imagen es la imagen del monte Sinaí? Cuando el pueblo estaba ahí y la gloria de Dios se manifestó y la tierra tembló y salía humo y fuego de la montaña, y entonces el pueblo decía: vamos a morir. Pero Moisés les decía: no van a morir, alaben a Dios. Hermano, yo creo que cuando alabamos a Dios con alegría y temblor, quiere decir que vamos por buen camino, porque Dios es tan grande que temblamos y tememos delante de Él, pero también nos alegramos porque nuestra alegría es adorar a aquel que nos dio la vida, aquel que nos ha bendecido, aquel que ha dado todo por nosotros en la cruz del Calvario y que cada día está con nosotros. Si le sirve a Dios, ten temor, también alegría. No pierdas la alegría, pero también temblor. Y termina, hermanos: honrad al Hijo. Honrad al Hijo. Fíjese que esa palabra honrad significa besar. En el tiempo bíblico los amigos se besaban. Ahora persiste un poco la costumbre, pero en ese tiempo era algo muy solemne, porque aún el apóstol dice: saludaos con ósculo santo. Claro que las pandemias y eso han ido acabando un poquito, ¿verdad?, con eso, pero persiste. Y es la imagen de dos amigos besándose o de un hijo besando a un padre. ¿Sabe que cuando Jesús fue arrestado y Judas lo besó, por eso le llama amigo? Porque no había mayor manera de honrar a alguien que besarlo. Y el Señor le está diciendo: me has besado, me estás honrando, pero me has entregado.
Fue, hermanos, como la última oportunidad para ver si Judas reflexionaba. Lo llamó amigo hasta el final, porque Judas lo besó. Honrad al Hijo. Dice la versión Nueva Traducción Viviente: besad sus pies. Honrad al Hijo. Hermanos, nosotros honramos al Hijo. Él es todo para nosotros. Alabado sea su nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos: Jesucristo hombre. Dice: para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Porque el que tiene al Hijo tiene vida eterna, pero el que no tiene al Hijo ya tiene condenación. Por eso dice este versículo aquí. Y llegamos, hermano, a la bienaventuranza. Bienaventurados los que en Él confían. ¿Por qué? Porque primeramente no estamos esperando un juicio, sino estamos esperando una redención, la corona de la vida, hermanos. Estamos esperando el galardón que viene, que trae Cristo, y con el cual nos va a recompensar por lo que le hemos servido. Yo le pregunto: ¿usted espera un galardón, hermano? ¿Cuántos le han servido a Dios? Si usted le ha servido, espere un galardón. Tenemos un Dios de recompensas. Tenemos un Dios que nos va a premiar por lo que hacemos. Bienaventurados los que en Él confían, primeramente porque no vamos a pasar por el juicio, no vamos a pasar por la gran tribulación. Cuando el mundo esté en caos, estaremos alabando al Señor, hermano. Estaremos dando gloria al Rey día y noche. Estaremos en el escenario mejor. Juan lo vio, dice que oyó un estruendo como de muchas aguas. Por eso somos bienaventurados, por eso la bienaventuranza está al final del Salmo, porque para el que cree, hermano, no espera juicio, porque ninguna condenación hay para los que están, hermanos, en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Y no es que no pecamos, es que hemos sido perdonados. Amén. Por eso dice: bienaventurados los que en Él confían. Esta palabra bienaventuranza, fíjese, cierra el Salmo y es una realmente bendición. La palabra confiar primeramente significa protección. Quiere decir, hermano, que Dios nos protege, sí, de los juicios venideros, pero también nos protege en la vida. ¿Sabe que esta palabra significa acción de impedir que una persona reciba un daño? Cuando tú proteges a algo o a alguien, evitas que sufra un daño. Por eso dice el salmista: tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Mire, hay un cuadro increíble, amados hermanos. Cuando Esdras va a salir de Babilonia, va a Judá. Mire lo que dice: publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros. ¿Cuántos quieren un camino derecho en la vida, hermano? Quiere decir sin obstáculos. Quiere decir que si tienes un amigo, un compañero de trabajo conflictivo, Dios te lo quita de enfrente. ¿Cuántos dan gloria al Señor? En serio, aquí dice camino derecho. Porque en los trabajos hay varios compañeros muy comunicativos, solo que usted no sea él, ¿verdad? Sino que usted dé testimonio de fe. Pero dice Esdras que él proclamó ayuno para pedir camino derecho para nosotros. Iban a viajar 1000 kilómetros, tiempos antiguos, terrenos solitarios, peligrosos. Dice: para solicitar camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Esdras tuvo vergüenza de ir al rey y decirle: ¿me puedes dar soldados para que nos cuiden en el camino? ¿Sabe por qué tuvo vergüenza? Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. En otras palabras, Esdras fue y le dijo al rey: tenemos un Dios tan grande que nos cuida, que nos protege, y de pronto tiene que ir hasta Judá y tiene miedo. Dice: ¿ahora qué hago? Ahora me da vergüenza ir a decirle al rey que me dé soldados. Pues le hablé de un Dios grande, poderoso, que nos cuida, que nos protege. Y no pudo pedir soldados. Hermano,
que nos dé vergüenza actuar en contra de nuestra fe. Si usted dijo que Dios es santo, entonces tiene que vivir en santidad. Si usted dijo que Dios es grande, entonces tiene que respetarle delante de las personas. Esdras tuvo vergüenza. Entonces, ¿sabe qué hizo? Publicó ayuno. Dijo, ¿saben qué? No vamos a pedir soldados. El camino es peligroso. Y yo no tengo cara para ir con el rey. Pero vamos a publicar ayuno y oración. Y vamos a pedirle a Dios que aunque no llevemos soldados, como dice la palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? Y ahí está Esdras pidiéndole, Señor, no nos dejes avergonzados. Nosotros dijimos que eres grande y poderoso. Ayunamos pues, dice, y pedimos a nuestro Dios sobre esto. Y mire lo que escribe más adelante, en el siguiente capítulo. Ya están en Judá. ¿Les pasó algo en el camino, hermanos? ¿Por qué no les pasó nada? ¿Buena suerte? No, bienaventurados los que en Él confían. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y Esdras lo escribe después y dice, Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no nos es posible estar en tu presencia a causa de esto. Pero dice, Jehová, tú eres justo. Amados hermanos, Esdras está declarando que Dios los cuidó en el camino. Ellos llegaron sin problema a Judá. ¿Sabe por qué? Porque Dios los cuidó. Por eso dice la palabra que somos bienaventurados los que en Él confiamos. ¿Sabe por qué confiamos en Él? Porque hay peligros, porque hay situaciones que nos superan, que nos rebasan, que no podemos manejar. Pero hay un Dios que está con nosotros, que nos dice, no te dejaré ni te desampararé. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Por eso esa palabra también significa esperanza. La esperanza es la expectativa y el anhelo de recibir bendiciones que Dios ha prometido, hermanos. En las Sagradas Escrituras la esperanza nos hace aguardar la vida eterna, la corona de la vida. Por fe recibimos a Cristo hoy. Pero la esperanza nos dice que un día oiremos, hermano, cuando el libro de la vida se abra y ahí estén todos los redimidos, y que un día escucharemos nuestro nombre, y que cuando escuchemos nuestro nombre estaremos para siempre con el Señor Jesús. Esa es la esperanza, hermano, la certeza de alcanzar la gloria perpetua. Que aunque aquí tengamos tribulaciones, pero tenemos un futuro eterno y un futuro glorioso en la nueva Jerusalén, delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso dice, amados hermanos, mire, dice el salmista cuando habla de la vida, hazme saber, Jehová, mi fin, sepa yo cuán frágil soy. Y cuánta sea la medida de mis días. Él está hablando de la brevedad de la vida, pero luego termina diciendo, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Quiere decir que en todo momento de nuestra vida tenemos una esperanza gloriosa, hermanos, que al final de la misma estamos gozosos. Como dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de la vida, la cual dará el juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman y esperan su venida. Esta es nuestra gloriosa esperanza, hermano. Esta es la bienaventuranza. Y finalmente, termino con esto. Confiar, o la palabra confiar, significa refugio. ¿Y sabe qué? El refugio es un lugar que sirve para protegernos de un peligro. Por eso la palabra nos dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Y el Salmo 59 dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, pues has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Estamos protegidos en el Señor, hermano. Esa es la bienaventuranza, que Dios nos cuida de los juicios futuros, pero también nos cuida en nuestro andar por esta vida. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? Nosotros alabamos al Señor. ¿Y sabe qué? Honramos al Hijo. Y le decimos al Señor Jesús, bendito seas, Señor. Nos rendimos esa noche delante de ti. ¿Cuántos quieren adorar al Hijo unos momentos esta noche? Póngase de pie y vamos a decirle, sí, Señor, nosotros queremos honrar al Hijo. Queremos honrar al Verbo hecho carne.
Queremos honrar a aquel que vino a morir por nosotros. Damos gracias a tu nombre, Señor, y entendemos esta gloriosa bienaventuranza. Como dice tu palabra, bienaventurados los que en Él confían. Te damos gracias, Dios. En esta noche, Señor, queremos agradecerte todas sus bondades, todas sus misericordias, todas sus bendiciones, Señor. Como dice el salmista, ¿por qué las gentes se rebelan contra ti si los has bendecido? Señor, pero nosotros que somos tu pueblo, somos testigos de tu misericordia. Somos testigos de tus bendiciones. Hemos recibido en carne propia tantas bendiciones y nos has coronado de bienes y misericordias.